Por si queréis después consultarlo, quien no venga que vea la clase, empiezo a grabar la clase y ya comparto la pantalla y empezamos con lo que estábamos haciendo, ¿verdad? Que era el préstamo que llamábamos alemán. Y nosotros el préstamo alemán lo estábamos haciendo también en el ejercicio 18, ¿de acuerdo? Decíamos que el préstamo alemán era muy parecido al préstamo francés. La diferencia que había era que el interés, en lugar de ser periódico y vencido, es periódico y anticipado. Esto lo que va a hacer es que sea muy parecido, pero que no sea igual y que haya diferentes... Entonces voy a empezar con el 18, a comentar un poco cómo funcionaba. Bien, nosotros lo que tenemos es... Voy a ir borrando lo que no necesito de momento. Es un préstamo y un préstamo siempre empieza con una prestación nominal 12.000 euros. Y me dicen que el término amortizativo es anual y que va a durar la operación financiera 6 años. Luego los 6 años los dividimos en unos periodos que si los términos amortizativos son anuales, la dividimos en años. ¿De acuerdo? Bien. Nosotros, ¿cómo vamos a amortizar capital y a pagar intereses? Decíamos que la amortización de capital era periódica. Si el préstamo tiene término amortizativo anual, funciona todo por años, la amortización es periódica y vencida. La amortización del primer año se hace al final del primer año. La del segundo año se hace al final del segundo año. La del tercer año se hace al final del tercer año. Así hasta que la del año 6 se hace al final del año 6. ¿Cómo se van a pagar los intereses? Los intereses se pagan con la misma periodicidad, pero por anticipado. Es decir, el interés del primer año se cobra, se paga al principio del primer año. El interés del segundo año se cobra, se paga al principio del segundo año. El del tercer año se cobra, se paga al principio del tercer año. ¿Sí? Luego el del último año se cobra, se paga al principio del último año. ¿Sí? El del último año se cobra, se paga al principio. Nosotros, porque nos va a ser útil para hacer alguna cuestión, podemos decir que en 6, el término amortizativo que se paga en 6 tiene cuota de interés la que se paga en 6. Sería el interés que va de 6 a 7, donde no hay préstamo, y si no hay préstamo, este interés que se paga por anticipado sería 0. ¿De acuerdo? Bien. Nosotros, ¿qué vamos a pactar con el préstamo alemán? Cuando me den el interés, ya me lo dan, es un 8% nominal de interés anticipado, es un 8% nominal de descuento compuesto. Es un tanto nominal del 8%, no me dicen la periodicidad, la tengo que saber yo. Igual que en el préstamo francés, si el término amortizativo es anual, este tanto nominal tiene periodicidad anual. Frecuencia 1, periodicidad 1, tanto z minúscula sub 1 del 8%. Yo de entrada no trabajo nunca con el tanto nominal, sino con el tanto efectivo. En este caso sería un tanto efectivo anual. ¿De acuerdo? El tanto efectivo anual con el que trabajo es el nominal por el periodo. Bien. Si el nominal, que es el interés referido al año, es el 8% y este interés tiene periodicidad anual, se periodifica por años. Bien.
¿Qué te pagan por años? Si tu sueldo anual es 8 y te lo periodifican por años, al año cobras 8, ¿de acuerdo? Por periodo de cobro o de pago, que es el año, es 8. ¿Sí? Bien. ¿Cómo funciona el préstamo alemán? Nosotros podríamos fijar unas cuotas de amortización de capital, las que nos diera la gana periódicas, siempre que sumen 12.000, ¿verdad? Hay 6, pues poner que la primera es 2.000, la segunda es 1.000, la tercera es 3.000, la cuarta es 2.000, así etcétera. Siempre que sumen 1.000 puedo fijar la amortización que me dé la gana. ¿Cómo fijamos la amortización nosotros? Pues de forma muy parecida al préstamo francés. Lo que decimos es que en los términos amortizativos donde existe cuota de amortización de capital, que son desde el que está en 1 en este caso hasta el que está en 6, de forma genérica diríamos desde el que está en 1 hasta el que está en n, la suma de interés y amortización siempre es lo mismo. Es término amortizativo, suma de interés más amortización, alfa constante. ¿Sí? Bien. Luego, ¿qué es lo que plantea yo para hallar alfa? Porque aquí mi incógnita es alfa. Simplemente la suma de lo que recibo, que es 12.000, tiene que ser igual a la suma de lo que pago. ¿Y qué es lo que pago? Pago un primer término amortizativo en 0, que es la cuota de interés que pago en 0. ¿Sí? Yo pago los intereses del primer periodo al principio del periodo. Los intereses son anticipados. Yo pago los intereses de 0 a 1 en 0. Los pago sobre la deuda pendiente en 0. ¿Qué es lo que debo en 0? No amortizo nada de capital. El capital que me dejan de 0 a 1, que pago los intereses en 0, es el nominal, es 12.000. Pago intereses sobre la deuda pendiente en 0, que es 12.000. ¿Y a esto qué le aplico? A esto le aplico un tanto efectivo de interés anticipado. Un interés que significa interés correspondiente a un periodo que se cobra o se paga al principio del periodo. Aquí le cargo el tanto efectivo de interés anticipado que me dicen que tengo que usar este 8%. ¿Sí? 12.000 por 0,008 es el interés que pago en 0. Y esto es 960. Ya sabemos cuál es el término amortizativo que pago en 0, que es 960. ¿Sí? Bien. Ahora lo que tengo que hallar, lo que no es tan fácil de hallar, es cuál es el término amortizativo alfa constante que pago desde 1 hasta 6 y por vencido, que tiene cuota de amortización de capital, ¿verdad? Si nosotros nos supiéramos de matemática financiera, lo que plantearíamos sería algo así como lo que me dejan, 12.000, tiene que ser exactamente igual a lo que yo devuelvo. En primer lugar, 960 en 0, subo ahora en 0 es 960. Más, además, lo que hago es pagar 6 veces alfa. ¿Verdad? Aquí lo que tengo es 6 términos alfa. Y de aquí despejaría alfa, ¿verdad? Esto es lo que haríamos si no utilizáramos la matemática financiera. Bien. Nosotros lo que hacemos es, bueno, es que aquí se tiene que aplicar un interés. Yo no lo hago hacia lo bruto, hablo de valores actuales en 0. El valor actual de la prestación en 0, 12.000 en 0, tiene que ser igual al valor de las contraprestaciones en 0. En primer lugar, 960 que está en 0, su valor en 0 es 960, más el valor actual de una renta constante de 6 capitales, pago 6 veces alfa, una renta de 6 capitales que valoro al tanto, ojo, y yo tengo, como la renta es anual, la tentación de poner el tanto efectivo anual que me han dado, este 8%, ¿verdad? Ojo, no lo puedo hacer. ¿Por qué? No lo puedo hacer porque esto es descuento compuesto, interés anticipado. Esta formulita únicamente funciona si pongo un tanto efectivo de interés compuesto vencido. ¿Qué interés compuesto vencido pongo dentro?
pongo uno que sea equivalente al 8% anticipado. Es decir, yo lo que tengo es un año, me dan el tanto efectivo que aplico para calcular el interés de cada año al principio del año, que es 0,08. Yo lo que quiero es el tanto efectivo de interés compuesto vencido, equivalente a este 8% anticipado. ¿Sí? ¿Qué es lo que planteaba? Pues bien, cuando un tanto efectivo de interés compuesto vencido es equivalente a uno anticipado de igual frecuencia y periodicidad. Nosotros decíamos que una forma de hacerlo, por ejemplo, era plantear que 1 menos el anticipado elevado a menos 1 tiene que ser exactamente igual a 1 más el vencido elevado a más su frecuencia elevado a más 1. Nosotros conocíamos el anticipado, que es anual, es 0,08. Eso tiene que ser igual a 1 más el equivalente en vencido anual. Esto lo vamos a usar mucho, ¿de acuerdo? Bien. Pues bien, sí, despejamos el tanto efectivo anual. Este tanto efectivo anual vencido equivalente al 8% anticipado es el 8,6956. Es decir, no poníamos este 8%, sino que poníamos un tanto efectivo anual de interés compuesto, que es el 8,6956. Bien. Era esta ecuación de aquí. Y despejábamos alfa y nos daba 2438,75. Bien. Siguiente cuestión. Relación entre deuda pendiente y reserva. Nosotros habíamos hablado de que en 3 nos va a interesar, pues, bueno, normalmente conocer la deuda pendiente en 3 y que está relacionada con la reserva en ese momento. ¿De acuerdo? Bien. Nosotros, perdonad. Nosotros, ¿qué es lo que decíamos? Decíamos que en el préstamo francés, cuando el interés es periódico y vencido, la deuda pendiente y la reserva coinciden, ¿verdad? Nosotros queremos hallar la deuda pendiente en 3, sería cuestión de sumar las 3 cuotas de amortización de capital pendientes, la que está en 4, más la que está en 5, más la que está en 6. No las conocemos, ¿verdad? Así a bote pronto. ¿Hay algún cálculo que podamos hacer rápido? Hombre, en el préstamo francés la deuda pendiente en 3 coincide con la reserva en 3 y yo sé calcular la reserva en 3. Simplemente es coger los 3 términos amortizativos pendientes que debo del préstamo, 3 alfas de 2.438 y sumarlos. ¿De acuerdo? Bien. Esto se puede hacer con el alemán, casi, no exactamente. Con el alemán, la deuda pendiente en 3 no coincide con la reserva en 3. Nosotros decíamos que en alemán, si nosotros quisiéramos cancelar el préstamo en 3, ¿sí?, ¿qué tendríamos que pagar? Nosotros tendríamos que pagar el capital que debemos, la deuda pendiente en 3, pero ojo, nosotros si queremos cancelar el préstamo en 3, hemos pagado un interés anticipado. El interés que hemos pagado en 3, si quiero cancelar el préstamo en 3, es un interés anticipado.
Yo el del primer periodo lo pagué por anticipado, el del segundo periodo lo pagué por anticipado, el del tercer periodo lo pagué por anticipado, y si yo quiero cancelar el préstamo en 3, el del cuarto periodo lo pagué por anticipado y no tenía por qué pagarlo. ¿Sí? Luego, si yo quisiera cancelar el préstamo en 3, lo que pagaría sería el capital que debo, pero de aquí me podría deducir un interés que pagué en 3, que es el interés del cuarto periodo, que es un interés que he anticipado, que no tenía por qué haberlo pagado, lo he pagado a cuenta. Nosotros lo que veíamos es que esto nos llevaba a que, si lo que realmente yo quiero hallar es la deuda pendiente en 3, ¿sí? La deuda pendiente en 3 es la reserva en 3 partido por 1 menos el tanto efectivo de interés anticipado pactado, en este caso Z sub 1. De forma genérica decíamos que en los préstamos con interés anticipado, la deuda pendiente en R es la reserva partido por 1 menos el tanto efectivo de interés anticipado. ¿Sí? Es decir, trabajamos casi como en el francés, pero no exactamente. Cuando es interés anticipado, deuda pendiente y reserva se relacionan casi igual, pero no igual. ¿Sí? Bien. Reserva en 3. ¿Nosotros sabemos hallar la reserva en 3? ¿La deuda que tenemos en 3? Sí. La deuda que tenemos en 3... ¿Sí? Tenemos reserva en 3, deuda pendiente en 3 y deuda pendiente en R igual a la reserva en R partido por 1 menos el tanto efectivo de interés anticipado. ¿Nosotros sabemos hallar la reserva en 3? Sí que sabemos hallar la reserva en 3. Es el valor en 3 de los términos amortizativos pendientes. ¿Qué es lo que debo yo en 3? 3 veces los términos amortizativos que no he pagado. 2.438,75. Sí, claro. Esto no lo hago así, simplemente es actualizar el valor actual de una renta de 3 capitales, determino 2.438,75. Es decir, 2.438,75, valor actual de una renta constante, inmediata vencida, número de términos de esta renta, 3, interés de valoración, ojo, utilizo una fórmula de valor actual de rentas, yo no puedo poner el 8% aquí. ¿Por qué? Porque esto es descuento compuesto. Tengo que poner un tanto efectivo de interés compuesto vencido, el que es equivalente. Este 0,086956. ¿Sí? Pues si hallo esto, lo que me da es 6.206,84. Deuda pendiente en 3, ¿qué parte de capital me queda por devolver en 3? Simplemente sería la reserva, 6.206,84, partido por 1 menos el tanto efectivo de interés anticipado, 1 menos 0,08. Esto es 6.746,56. Bien. Siguiente cuestión. ¿Cómo desglosábamos? ¿Cómo desglosábamos el término amortizativo que estaba en 3 en la cuota de interés que se paga en 3 y la cuota de amortización de capital que se paga en 3? De forma genérica, ¿cómo desglosamos el término amortizativo que está en R en la cuota de interés que se paga en R y la cuota de amortización de capital que se paga en R? ¿Verdad? Respecto a la cuota de intereses anticipada, es el interés correspondiente a este periodo que se paga al principio del periodo. ¿Sobre qué se paga? Sobre el capital que deja el prestamista al prestatario del periodo R hasta R más 1. Se paga sobre el capital que se deja al principio del periodo. ¿Sí?
es decir, sobre la deuda pendiente en R. ¿Y qué se le aplica? Un tanto efectivo que signifique interés anticipado, un tanto efectivo de interés anticipado. ¿Cómo se halla la cuota de amortización de capital? Pues la diferencia entre todo el término amortizativo menos la cuota de interés. ¿De acuerdo? Intuitivamente es muy simple. Bien, si esto lo hacemos en 3, nosotros ¿qué es lo que haríamos? Diríamos, cuota de interés que se paga en 3 es el interés correspondiente que va de 3 a 4 que se paga al principio del periodo en 3. ¿Sobre qué se paga? Sobre la deuda pendiente en 3. ¿Y a esto qué se le aplica? El tanto efectivo de interés anticipado anual. Conocemos la deuda pendiente en 3, es 6.756. Y conocemos el tanto efectivo de interés anticipado, que es el 0,08. ¿Sí? Si esto lo calculamos, nos da 539,72. ¿Cómo se halla la cuota de amortización de capital? Pues es la diferencia entre todo el término amortizativo, 2.438,75, menos la cuota de interés, menos 539,72. Y esto es 1.899,03. Bien. Más o menos nos habíamos quedado aquí. Lo que quiero remarcar ahora. Bien. Aquí ocurre casi exactamente igual que en el préstamo francés. ¿Qué es lo que ocurría en el préstamo francés? Pagamos siempre un término amortizativo que es constante. Vamos a la teoría. Pero la deuda pendiente cada vez es más pequeña. Luego el interés cada vez es más pequeño, ¿verdad? De tal forma que pasa de ser C por el tanto efectivo de interés anticipado hasta 0. Si el interés es más pequeño y pagamos siempre lo mismo, ¿qué puedo hacer con el capital? Cada vez puedo, pagando lo mismo, amortizar más capital. ¿De acuerdo? Es decir, la amortización de capital crece. ¿Crece de cualquier manera? Pues nosotros comentábamos, aquí teníamos un poco el cómo empezábamos la demostración, nosotros poníamos la cuota de interés en función de los datos iniciales, ¿de acuerdo? El tanto efectivo de interés anticipado por lo que era la deuda pendiente en R. El término amortizativo, simplemente restamos, ahí la cuota de amortización de capital restamos el término amortizativo menos la cuota de interés. Pues bien, si esto lo desarrolláramos, llegaríamos a una expresión donde lo más relevante es que las cuotas de amortización de capital, la número R la puedo escribir en función de la número 1 y que varía en progresión geométrica, 1 más el interés vencido equivalente al anticipado pactado. Es decir, que funcionan las cuotas de amortización de capital de un préstamo alemán casi exactamente igual que las del préstamo francés. Crecen. ¿Cómo? En progresión geométrica. 1 más ¿qué? 1 más el interés efectivo vencido, en este caso el equivalente al anticipado que me han dado. Es decir, en nuestro caso, si en el préstamo francés el término amortizativo más fácil de desglosar era el primero, en el préstamo alemán el más fácil es el último. ¿Por qué? Porque el último, el que se paga en 6, el último constante que se paga en 6, tiene una cuota de interés, la que se paga en 6, que es el interés que se paga de 6 a 7, de un periodo que no existe. ¿Sí? Es 0. Luego, siempre en el préstamo alemán, el último término amortizativo, el DN, solamente tiene cuota de amortización de capital. En el préstamo alemán, el último término amortizativo no tiene interés, luego es todo cuota de amortización de capital. Según lo que he comentado, ¿qué relación hay entre cuotas de amortización de capital? Pues bien, entre la que está en 6 y la que se paga en 3, que la hemos hallado, simplemente es la de 6, que la he descontado 3 periodos con el tanto efectivo de interés vencido equivalente al anticipado pactado. A 2.438,75 la he multiplicado por 1 más este 0,0869 no sé qué, no sé cuántos, y he ido hacia atrás para hallar la de 3. Y he ido para atrás 3 periodos.
¿Sí? Bien. ¿Podríamos hallar, por ejemplo, la del primer término amortizativo? ¿Desglosarla? Sí. Conozco la cuota de amortización de capital que se paga en 6, yo hallo muy fácilmente la que se paga en 1, ¿verdad? Simplemente se trata de coger la que está en 6 y llevarla desde 6 hasta 1, descontarla 5 periodos. En este caso lo que haría sería coger el 2.438,75, multiplicarlo por 1 más el tanto efectivo de interés compuesto vencido equivalente al anticipado pactado y la descuento 5 años. Esto me tiene que dar igual a 1.607,31. Cogiendo 2.438 y descontando los 5 años, obtengo 1.607,31. Bien, pues vamos a hacer el cuadro de amortización, ¿de acuerdo? Bien. Nosotros el cuadro de amortización, más que hacerlo que de arriba abajo, lo que nos va a ser más cómodo, nosotros sabemos desglosar el último término amortizativo, que es 2.438,75, nos va a ser más cómodo hacerlo desde abajo hasta arriba. ¿Sí? Bien. Y nosotros la clave va a ser, a partir de un momento R, de la deuda pendiente en R, pasar al periodo anterior, al R-1. ¿Sí? Bien. De momento, esto vamos. Bien. Vamos a hacerlo así mejor. Bueno, vamos a hacerlo así mejor. Bien. Bien, vamos allá. Vamos a hacer el más fácil, que es la sexta fila, cuando se acaba el préstamo. Yo lo que pago es un término amortizativo que es de 2.438,75, que desgloso en el interés que pagamos de 6 a 7 años que se paga al principio del periodo. El préstamo no existe, luego el interés que se paga es 0. La amortización que se paga, que es todo el término amortizativo, 2.438,75. Se acaba el préstamo, luego en 6 tengo que haber amortizado todo el capital, 12.000. Deuda pendiente, queda 0, ¿verdad? Sí. Luego deuda pendiente en 6 es 0. ¿Sí? La clave está cuando saltamos de un periodo al anterior, calcular la deuda pendiente en el periodo anterior, en el periodo 5.
que es exactamente lo que debo en 5. Yo en 5 debo algo más de lo que debo en 6, ¿verdad? Yo en 5 lo que debo es lo que debía en 6, 0, y súmale la amortización que he hecho en 6, que en 5 aún no la había pagado, aún no había amortizado, pues seguía formando parte de mi capital pendiente. La amortización que hice en 6 fue 2.438,75. Ya tenemos la deuda pendiente en 5. Vamos a desglosar el término amortizativo en interés y amortización. ¿Qué interés se paga en 5? El interés que se paga en 5 es el interés correspondiente a todo este periodo que se paga al principio del periodo. ¿Sobre qué se paga? Sobre la deuda pendiente en 5. ¿Y a esto qué se le aplica? Un tanto efectivo de interés anticipado, que es el 0,08. La deuda pendiente en 5 es 2.438,75. Sí. Bien. Pues ya tenemos la fila 5 construida. Término amortizativo 2.438,75. Siempre es el... 2.438,75. La cuota de interés sería este producto, 2.438,75 por 0,08. Esto es 195,10. Perdonad. La cuota de amortización de capital saldría como diferencia entre término amortizativo 2.438 y cuota de interés 195, es decir, 2.438 menos 195 es 2.243,65. Sí. Deuda pendiente en 5 la hemos hallado, 2.438,75. Y deuda amortizada hasta 5. Simplemente sería, he amortizado todo, 12.000, réstale lo que no has amortizado, lo que debes, 2.438,75. Esto es 9.561,25. Bien. Ahora lo que haríamos sería la cuarta fila. La clave está empezar por la deuda pendiente en 4. Nosotros, ¿qué es lo que debemos en 4? Nosotros sabemos que la cuota de amortización de capital que hemos pagado en 5 es 2.243,65 y que la deuda pendiente en 5 es 2.438,75. ¿Cuál es la deuda pendiente en 4? Nosotros, ¿qué es lo que debemos en 4? Debemos más que en 5. Debemos la deuda pendiente en 5, 2.438,75, y a esto súmale la cuota de amortización de capital que pagas en 5 y que aún no habías pagado en 4. La cuota de amortización que has pagado en 5 y que aún no habías pagado en 4 es 2.243,65. Bien, si sumamos 2.243 y 2.438, lo que nos da es 4.682,40.
Desglosamos el término amortizativo, que es 2.438,75, en interés y amortización, que se paga en concepto de interés en 4. Se paga interés sobre el periodo que va de 4 a 5, se paga intereses al principio del periodo en 4, ¿sobre qué? Sobre la deuda pendiente en 4. Y a esto que se le aplica un tanto efectivo de interés anticipado. ¿Sí? La deuda pendiente en 4 es 4.682,40 y esto se le aplica este 0,08. Si esto lo calculo, lo que me da es 374,59. Conocemos todo el término amortizativo, 2.438, conocemos el interés, 374,59. Si resto amortización e interés, obtengo la amortización de capital, que es... Si resto el término amortizativo, 2.438 menos 374, obtengo la amortización de capital, que es 2.064. Deuda amortizada hasta 4, ya la hemos hallado, 4.682. Deuda pendiente, perdonar, 4.682. Deuda amortizada hasta 4. Simplemente sería la diferencia entre todo el capital, 12.000 menos lo que debemos, 4.682,40. Esto es lo que hemos amortizado en 4. Y esto es 7.317,60. Sí, sería esto de aquí. Bien. Vamos a hacer la fila 3. Sí, bien. Pues hacemos la fila 3. Como siempre, la clave está en hallar que debemos en 3, la deuda pendiente en 3. Y debemos algo más de lo que debíamos en 4. Debemos la deuda pendiente en 4, 4.682,40, y la cuota de amortización de capital que hemos pagado en 4, que aún no la habíamos pagado en 3, ¿verdad? Que es 2.064,16. Luego, ¿qué debemos en 3? Debemos lo que debíamos en 4, que es 4.682,40, y además la cuota de amortización de capital que pagamos en 4, que aún no la habíamos pagado en 3, 2.064,16. Bien. Si hacemos esta suma, lo que obtenemos es la deuda pendiente en 3, que es 6.746,56. Bien, se trata de desglosar el término amortizativo que está en 3 en interés y amortización. ¿Qué interés se paga en 3? Es el interés anticipado sobre la deuda pendiente en 3. Es decir, a la deuda pendiente en 3 lo que hacemos es aplicarle un tanto efectivo de interés anticipado, ¿verdad? Este 0,08. La deuda pendiente en 3 la conocemos, es 6.746,56. Pues este producto lo que me da es 539,72. ¿Sí? Podemos desglosar el término
amortizativo 2.438, en interés 539 y amortización, que es la diferencia entre 2.438 y 539. 1.899,03. Nosotros conocemos la deuda pendiente en 3. ¿Sí? Y podríamos conocer la deuda amortizada hasta 3 simplemente como diferencia entre todo lo que me han dejado 12.000 menos la deuda pendiente en 3, menos 6.746,56. Haciendo esta diferencia lo que obtendría es la deuda amortizada hasta 3. ¿Sí? Bien. Bien. Yo dejo que hagáis el de 2 vosotros. Y el de 1 es un pelín diferente porque es el primero y hay que hacer algún ajuste. Siempre la última fila que construimos, porque sí que la de 0 es muy fácil de construir, ¿verdad? Pagamos 960, que interés tiene 960, amortización 0, deuda amortizada hasta 0, 0, deuda pendiente 0. Pero la de 1, que es la última que construimos de verdad, siempre es un pelín más difícil. Bueno, un pelín más difícil no, cambia respecto al resto. La de 2 se construye exactamente igual. Nosotros lo que vamos a hacer es la de 1. ¿De acuerdo? Bien. Bien. Pues vamos a 1. Nosotros sabemos que la deuda pendiente en 2, la hemos calculado, es 8.645,59. No he hecho la fila de 2, ya lo sé, dejo que lo hagáis vosotros, se hace exactamente igual que las anteriores. Y la cuota de amortización de capital que se ha pagado en 2 es 1.747,10. Sí. Bien. Nosotros lo que vamos a hallar es la deuda pendiente en 1. Nosotros, ¿qué es lo que debemos de capital en 1? Bien, lo que debemos de capital en 1 debemos más que en 2. Debemos lo que debemos en 2, 8.645,59, más la cuota de amortización de capital que hemos pagado en 2, 1.747,10. Es decir, nosotros lo que debemos en 1 es 8.600 más 1.747. Si lo calculo, esto es 10.392,69. ¿Sí? Bien. Igual que en el préstamo francés, la última fila que hacía, la cuota de amortización de capital quedaba prefijada, en el préstamo alemán, en la última fila que hago, la cuota de amortización de capital, la que se paga en 1, también queda prefijada. Es obligatoriamente una cantidad en concreto. No puede ser otra diferente. ¿Sí? Nosotros podríamos hallar cuál es la deuda amortizada hasta 1. Hasta 1, ¿qué es lo que hemos amortizado de capital? Hemos amortizado todo, menos la deuda pendiente en 1, menos esta deuda pendiente en 1, que es 10.392,69. Esto es 1.607,31. Bien.
Bien. Yo hasta 1 de capital que he devuelto. He dicho que he devuelto 1.607,31. Y yo de capital que he devuelto hasta 1. Únicamente he pagado una única cuota de amortización de capital. Únicamente he pagado la primera. Luego, ¿cuál es la cuota de amortización de capital que he pagado en 1? Lo que ha amortizado hasta 1, que solamente ha habido una cuota de amortización de capital. Obligatoriamente tengo que haber pagado como cuota de amortización de capital 1.607,31. Sí. Bien. Entonces, formas de calcular la cuota de interés. Bien. A mí, lo que más me gusta, porque es lo más sencillo, es cuando prefijo la cuota de interés como diferencia sale la cuota de amortización de capital. Pues bien, si tengo el valor de la cuota de amortización de capital, yo simplemente haría como diferencia la cuota de interés. Yo como cuota de interés que se paga en 1, simplemente haría la diferencia entre el término amortizativo, 2.438,75, y de aquí restaría la cuota de amortización de capital, 1.607,31. ¿Sí? Y esto da 831,44. Esto es el desglose que os hago yo. Todo el término amortizativo, si quiero que sea constante, obligo que sea constante, siempre será constante. Bien. Si conozco el interés, la diferencia es la amortización. Si prefijo la amortización, la diferencia es el interés. ¿Sí? Bien. Bien. Tal como lo tenéis aquí, fijaros que tenéis un término amortizativo un pelín diferente. ¿Por qué? Porque ahí habéis hallado una cuota de interés a partir de la deuda pendiente en 1. Si yo hallo la cuota de interés que se paga en 1 a partir de la deuda pendiente en 1, que hemos dicho que es 10.392,10, la cuota de interés que se paga en 1 sería el interés sobre la deuda pendiente en 1 al que se le aplica el tanto efectivo de interés anticipado, que es el 0,08. Y la deuda pendiente en 1 ya sabemos que es 10.392,10. Pues bien, si multiplicamos 10.392,10 por 0,08, lo que me da es 831,42. ¿Sí? Entonces aquí lo que hago es hallar cuota de amortización de capital, 1.607, cuota de interés, 831,42. La suma me da 2.438,73. ¿Cómo lo tenéis que hacer vosotros? Como os dé la gana. A mí yo creo que es más fácil la opción que os propongo yo, pero si queréis hacer como está en las soluciones, es cosa vuestra, ¿de acuerdo? Bien. Pues vamos a hacer ejercicios sin cuadro de amortización. ¿De acuerdo? Que es... Vale. El 19. Bien, vamos allá. Bien, me dicen, han pasado 4 años y se pactó, este es el momento del pacto, y han pasado 4 años, es hoy, un préstamo amortizable por el sistema alemán mediante términos amortizativos anuales al 8% de interés nominal anticipado durante 8 años. Es decir, en el momento del pacto, lo que se pactó es un préstamo que duraba 8 años. Estos 8 años los dividimos en periodos que son años, ¿de acuerdo? Todo funciona por años. Y resulta que han pasado, pues, 4 años desde que empezó esto. Estamos a mitad del préstamo. Me piden, situándome en 0,
que hay el término amortizativo. Bien, son términos amortizativos, ¿verdad? Uno que es constante, que es el importante, pero hay un primero en cero, que es la cuota que se paga de interés, ¿sí? ¿Cómo funciona este préstamo? Amortización vencida, es decir, al final de cada año pago cuota de amortización de capital, al final del primer año la cuota de amortización de capital del primer año, al final del segundo año la cuota de amortización de capital del segundo año, así sucesivamente hasta que al final del último año la cuota de amortización de capital del último año. Interés anticipado. El interés del primer año al principio de año, el interés del segundo año al principio del segundo año, el interés del tercer año al principio del tercer año, el interés del cuarto año al principio del cuarto año, así hasta que el interés del octavo año al principio del octavo año. ¿Sí? El último término amortizativo constante tiene cuota de interés, si queremos verlo así, sí, es el interés del octavo al noveno año que se paga al principio de año. Y es cero porque no existe préstamo. Lo que fijamos es un primer término amortizativo que es el interés anticipado del primer año. El interés correspondiente al primer año se paga al principio de año. ¿Sobre qué se paga? Este interés que se paga en cero sobre la deuda pendiente en cero, que es el nominal del préstamo. Y a esto que se le aplica un tanto efectivo de interés anticipado. En este caso el préstamo es anual, un tanto efectivo de interés anticipado anual. ¿Sí? Bien, en nuestro caso, ¿cuál es ese tanto interés anticipado anual? Me dan un 8% de interés nominal anticipado, es un interés nominal de descuento compuesto de interés anticipado del 8%, no me lo dicen, pero yo tengo que saber que es anual porque el término amortizativo es anual. ¿De acuerdo? Luego el tanto efectivo asociado es el nominal por el periodo, 0,08 por 1 es 0,08, bien. Bien. El interés correspondiente al primer periodo que se paga al principio del periodo es sobre la deuda pendiente en cero, que es 6.000, se aplica un tanto efectivo de interés anticipado, que es el 0,08. ¿Sí? Si esto lo hallo, me da 480. Así pues, yo lo que hago es recibir 6.000, la prestación siempre es única, es un préstamo y en los préstamos la prestación siempre es única. Y a cambio yo lo que voy a pagar es un interés anticipado, el interés del primer periodo al principio del periodo, el interés del último periodo al principio del último periodo y una cuota de amortización de capital vencida. La amortización del primer periodo al final del primer periodo y la del último periodo al final del último periodo. Y en los pagos que hay cuota de amortización de capital, el término amortizativo siempre es constante alfa. Es decir, yo pago 8 términos alfa. La pregunta en el apartado A, ¿cuál es el término amortizativo alfa? Bien, ¿yo qué es lo que planteo? Yo planteo que lo que recibo, que es 6.000, tiene que ser exactamente igual a lo que yo pago, que es el interés del primer periodo al principio del periodo, 480, más 8 veces alfa. Y aquí yo despejo el alfa, ¿verdad? Claro, yo esto no lo planteo así a lo bruto. Yo lo que planteo es que el valor de 6.000 en cero tiene que ser igual al valor de 480 en cero, más el valor actual de una renta constante, inmediata vencida, número de términos 8. Esta renta es la renta constante, alfa, ese término constante que pago que contiene interés y amortización. Y yo lo que pondría aquí es este 8% efectivo anual. ¿Es correcto? No es correcto. ¿Por qué? No tanto por la periodicidad, que efectivamente es efectivo, sino porque yo no trabajo con el tanto efectivo anual, sino con tanto efectivo anual anticipado, sino el vencido. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el vencido equivalente? Pues otra forma de hacerlo, estamos trabajando en años,
Tengo el anticipado, que es 0,08. ¿Cuál es el equivalente en vencido? El equivalente en vencido es el anticipado capitalizado un periodo por sí mismo, es decir, 0,08, que lo capitalizaría, hallaría su equivalente al final del periodo. 0,08 para capitalizar con descuento compuesto multiplico por 1 menos el tanto efectivo de descuento. Para capitalizar con descuento compuesto, sí que el interés compuesto elevaba a más, para sumar intereses con descuento compuesto elevado a menos un año. ¿Sí? Lo que me da es 0,086956. ¿Sí? Luego yo en la ecuación de equilibrio no pongo este 0,08, sino lo que pongo es este 0,086956, no sé qué, no sé cuántos. Bien. El planteamiento que hago es este de aquí. Y lo que obtengo es que el término amortizativo es 986,07. Bien. Apartado B. Deuda pendiente hoy. Hoy, deuda pendiente es qué parte de capital debo. Deuda pendiente en 4. Bien. La deuda pendiente en 4, ¿qué parte de capital debo? Es la suma de la cuota de amortización de capital que se paga en 5, más la que se paga en 6, más la que se paga en 7 y más la que se paga en 8. Y de entrada yo no las conozco. Bueno, si yo no las conozco, pues por aquí no puedo ir. Si esto fuera un préstamo francés, yo diría que la deuda pendiente en 4 es la reserva en 4 y la reserva en 4 sí que la sé hallar. Es simplemente sumar estos 4 términos amortizativos. ¿Sí? Esto ocurre cuando el interés se paga periódicamente y por vencido. Pero esto no es un préstamo francés, es un préstamo parecido que es el préstamo alemán. Muy bien. ¿Qué ocurre con el préstamo alemán? Que el interés se paga por anticipado. Si el interés se paga periódicamente y por anticipado, préstamo alemán y veremos en su momento el leasing, ¿qué relación hay entre deuda pendiente y reserva? Que la deuda pendiente es la reserva partido por 1 menos el tanto efectivo de interés anticipado pactado. En mi caso, tanto efectivo anual de interés anticipado. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hombre, pues hallar la reserva en 4. La reserva en 4 es muy fácil de hallar. Simplemente es 4 veces, ¿qué es lo que debo yo en 4? 4 términos amortizativos de 986,07. Es decir, 4 veces por 986,07. Hombre, pero esto no lo hagas así a lo bruto. Halla el valor actual de estos 4 términos amortizativos. ¿Sí? Es decir, lo que haría sería hacer 986,07, es lo que vale el término amortizativo. Valor actual de una renta constante, inmediata vencida, número de términos 4, interés de valoración, ojo. Si tengo la tentación de poner el 8% anual porque es el que me dan de entrada, no lo puedo poner. Aplico fórmula de valor actual de rentas, tiene que ser un interés vencido. ¿Qué interés vencido? El equivalente al anticipado que me han dado, que ya lo he hallado, que es este 0,0869. ¿Sí? Y esto es igual a 3.215,96. Bien. Me están pidiendo la deuda pendiente en 4. Muy bien. ¿Qué es la deuda pendiente en 4? La reserva en 4 partido por 1 menos el tanto efectivo de interés anticipado. Es decir, la reserva en 4
partido por 1 menos el tanto efectivo de interés anticipado, partido por 1 menos el 0,08. ¿Sí? Si esto lo calculo, me da 3.496,07. Bien. Y por último, cuota de interés y cuota de amortización del término amortizativo que hemos efectuado hoy. El término amortizativo que hemos efectuado hoy lo vamos a desglosar en la cuota de interés que se paga en 4 y la cuota de amortización de capital que se paga en 4. Cuota de interés que se paga en 4 es el interés correspondiente al periodo que va de 4 a 5 que se paga al principio del periodo, que se paga en 4. ¿Sobre qué se paga el interés de 4? Sobre la deuda pendiente en 4, ¿verdad? Sobre el capital que me dejan de 4 a 5, que lo pago al principio del periodo, que lo pago en 4. ¿Y esto que le aplico? Un interés que signifique pago de intereses por anticipado. Interés que significa que para este año yo pago el interés por anticipado al principio de año, el tanto efectivo de interés anticipado, este 0,08. Yo conozco la deuda pendiente en 4, es 3.496,07. Que le aplico el 0,08. Si lo hallo, 3.496 por 0,08, esto es 2.779,66. La cuota de amortización de capital sale como diferencia entre todo el término amortizativo, 986, y la cuota de interés, 279, es 706,41. Por remarcarlo, aunque ya hemos hecho el apartado C, nosotros podíamos haber hallado la cuota de amortización de capital que se paga en 4 a partir de una que sea fácil de hallar. Y en el préstamo alemán la más fácil de hallar es la última, la que se paga en 8. Sabemos el término amortizativo, 986,07. Conocemos cuál es la cuota de interés que se paga en 8. El interés se paga por anticipado, el interés del último periodo se pagó al principio del periodo, luego en 8 no se paga interés. Sabemos que la cuota de amortización de capital que se paga en 8 es todo el término amortizativo, 986,07. ¿Sí? Si yo quiero hallar el término amortizativo que se paga en 4 a partir del que se paga en 8, nosotros lo que tenemos que saber es que los términos amortizativos crecen en progresión geométrica, de acuerdo, 1 más el tanto efectivo vencido, equivalente al anticipado pactado. Es decir, simplemente el que se paga en 4 sería el que se paga en 8, que lo multiplicaría por 1 más el vencido, 1 más 0,086956, iría para atrás. Yo, a partir de la cuota de amortización de capital que se paga en 8, yo quiero ya la que se paga en 4. Iría hacia atrás de 8 a 4, voy para atrás 4 periodos, elevado a menos 4. Si multiplico 986 por 1 más 0,086956, voy para atrás 4 periodos, lo que obtengo es 706,41. Bien. Pues vamos a hacer el último ejercicio, que es el 20. Que dice lo siguiente. Una empresa
se dedica a fabricar no sé qué fabrica y necesita una nueva máquina cuyo precio es 509.600 euros. ¿Sí? Es decir, la necesidad de liquidez es 509.600 euros. Necesita ir a un concesionario, a un fabricante y pagarle 509.600 euros para que le dé una máquina. Para financiar esta compra pide un préstamo alemán con las siguientes características. Término amortizativo trimestral, duración 3 años, si dura 3 años y los términos amortizativos son trimestrales, para mí el tiempo ya se va a dividir en trimestres, 12 trimestres. Gastos iniciales del 1% e interés anticipado del 4% nominal. Este interés anticipado, que es el 4% nominal, si me dicen que el término amortizativo es trimestral, significa que este interés del 4% nominal, que es interés anticipado, tiene periodicidad trimestral. ¿Sí? Frecuencia 4, periodicidad cada cuarto de año. Yo de entrada no trabajo nunca con el tanto nominal, sino con el tanto efectivo asociado, que es el nominal por el periodo. 0,04 por un cuarto, 0,01. Me piden qué nominal hay que solicitar, teniendo en cuenta que el mismo préstamo tiene que financiar todos los gastos que hay en cero. ¿Sí? Bien. Necesitamos 509.600. Sería el pago 1. Pero ¿qué ocurre con este préstamo? Con este préstamo lo que ocurre es que el interés correspondiente al primer periodo se tiene que pagar al principio del periodo. Luego tenemos un segundo pago en cero, que es el interés correspondiente a cero, ¿verdad? El interés que se paga en cero, que será un tanto efectivo es interés trimestral, un tanto efectivo trimestral, que se aplicará sobre el nominal. ¿Sí? En cero tenemos el pago 1, el pago 2 es el interés que se paga en cero, que es el nominal por 0,01. Y el pago 3. El pago 3 no entra dentro de la arquitectura del préstamo, es un gasto aparte, que esto nos puede ocurrir en los préstamos, y me dicen que hay unos gastos iniciales, que es el 1%, no me dicen sobre qué, siempre este porcentaje es sobre el nominal. ¿De acuerdo? El gasto inicial, que es el 1% sobre el nominal. Es decir, es el nominal al que le aplico el 0,01. ¿Yo qué cobro? Yo cobro el nominal del préstamo. El nominal me tiene que servir para pagar el valor de la máquina, el interés que pago en cero y el gasto inicial. ¿Sí? De entrada, la idea que puedo tener es que de nominal pido lo que necesito para comprar la máquina, ¿verdad? 509.600. ¿Qué problema tengo si pido de nominal 509.600? Que no me da. Tengo que pagar un interés, tengo que pagar los gastos iniciales, luego, si a 509.600 le quito el interés, que es el 1%, y los gastos iniciales, que es el 1%, ya no tengo 509.600. No me da para la máquina, ¿verdad? Yo tengo que pedir 509.600
y el interés que depende del nominal y la amortización y el gasto inicial que depende del nominal. ¿Sí? Luego tengo que pedir más de 509.600. ¿Sí? El valor de la máquina es 509.600. ¿El nominal lo conocemos? No. ¿El interés que pagamos en cero lo conocemos? No, porque depende del nominal. No es sobre 509.000, será sobre todo el nominal. ¿Y el gasto inicial lo conocemos en cero? No, porque depende del nominal. ¿Qué es lo que planteamos? Que lo que cobro tiene que ser exactamente igual a lo que pago. Al nominal vamos a llamarle n, ¿de acuerdo? Lo que cobro tiene que ser igual a lo que sale, a lo que pago en cero. Cobro igual a pago en cero. Y aquí no es valor actual, es simplemente en este mismo momento cobro y pago. Y tiene que estar equilibrado. Lo que cobro, el nominal, no lo sé. Tiene que ser igual a lo que pago. El valor de la máquina, 509.600. Más el interés trimestral anticipado, que es el 1% que me cobran al trimestre por anticipado, es decir, 0,01 por n. Y más, hay un gasto inicial que después no entra dentro de la estructura del préstamo, que me lo cobran. Gasto inicial que puede ser que lo cobra el banco, que lo cobra un notario, que lo cobra quien sea, que depende del nominal. Es este gasto inicial, me dicen el 1% del nominal. Fijaros que lo que tengo es una ecuación muy sencilla de despejar, ¿verdad? Yo lo que tengo es, si paso 0,01 por n, que lo tengo dos veces a la parte izquierda del igual, me queda 0,98 por n, tiene que ser igual a 509.600. Y de aquí despejamos n. Si despejo n, lo que me da es 520.000. Bien. Bien. Vamos al apartado B. Término amortizativo del préstamo. Nosotros sabemos que este préstamo funciona de la siguiente forma. El interés del primer periodo se paga al principio del primer periodo y a partir de aquí, durante los 3 años, los 12 trimestres que dura este préstamo, lo que hacemos es... Uy, a ver que no me líe. Los 3 años que dura este préstamo, lo que hago es pagar términos amortizativos trimestrales. En total son 12, que son constantes. ¿Sí? Y nosotros incluso sabemos desglosar el último término amortizativo en el interés que se paga en 12, el interés del último periodo se pagó al principio, luego en 12 se paga de interés cero y la amortización, que es todo el término amortizativo. ¿Qué es lo que hacemos? Pues bien, nosotros lo que hacemos es, en primer lugar, sabemos qué es lo que me dejan, 520.000, esto tiene que ser igual a la suma de lo que yo pago. En primer lugar, yo lo que pago es el interés que se paga en cero. Es el interés correspondiente a este primer periodo que se paga al principio del periodo. El interés anticipado del primer periodo simplemente es sobre la deuda pendiente en cero, yo pago el interés del primer periodo sobre la deuda pendiente al principio en cero, sobre 520.000. ¿Y esto que le aplico? El tanto efectivo de interés vencido pactado, este 0,01. Esto es 5.200. El interés del primer periodo se paga al principio del periodo. ¿Sobre qué se paga? Sobre la deuda pendiente en cero, sobre el capital pendiente en cero, que se le aplica un interés anticipado. Esto es 5.200.
Y después, 12 términos amortizativos constantes iguales alfa. ¿Qué planteamos? Que 520.000 tiene que ser exactamente igual a 5.200 más 12 veces por alfa. Esto es lo que hago. Y de aquí despeja alfa, ¿verdad? Claro, esto no lo hacemos así a lo bruto. Nosotros lo que decimos es que 520.000 tiene que ser exactamente igual a 5.200, su valor en cero es 5.200, más el valor actual de una renta constante, inmediata vencida, número de términos 12, de valor alfa, ¿verdad? Es decir, sería alfa por el valor actual de una renta constante, inmediata vencida, número de términos 12, perdonad. Interés de valoración, ojo, es préstamo alemán. Mi tentación es poner el 1% trimestral porque la renta es trimestral, hasta ahí el razonamiento es correcto, pero resulta que esto no deja de ser descuento compuesto, que no vimos valorar rentas con descuento compuesto. Tengo que poner un tanto efectivo de interés anticipado trimestral. ¿Qué tanto efectivo trimestral anticipado? El que sea equivalente, ¿verdad? Nosotros lo que tenemos es un tanto efectivo trimestral de descuento compuesto del 1%, queremos hallar el equivalente trimestral en interés compuesto vencido, ¿verdad? Que planteamos, o bien lo que hacemos es capitalizar este 1%, o bien podemos plantear la ecuación genérica de 1 menos el tanto efectivo trimestral elevado a menos 1, tiene que ser igual a 1 más el tanto efectivo trimestral vencido elevado a más 1. El anticipado lo conocemos, es 0,01, de aquí despejaríamos el vencido trimestral equivalente. ¿Sí? Si lo hacemos, lo que nos da es 0,00101, ¿de acuerdo? Si lo hacemos, lo que nos da es, perdonar, 0,010101. Luego, a la hora de plantear la ecuación de equilibrio inicial, lo que pondríamos sería dentro de la ecuación este 0,010101. Esta ecuación que yo he explicado cómo la construimos, la tenemos aquí. Bien. Y el término amortizativo es 45.768,55. Bien. Bien. Apartado C. Deuda pendiente al final del primer año. Transcurre un año, transcurren 4 trimestres. ¿Cuál es la deuda pendiente en 4? Bien. La deuda pendiente en 4 sería la suma de la cuota de amortización de capital que se paga en 5, la que se paga en 6 hasta la que se paga en 12, ¿verdad? El problema que tenemos es que hallarlas y sumarlas es un follón. Bien, nosotros sabemos relacionar deuda pendiente y reserva, ¿verdad? Nosotros sabemos que la deuda pendiente en 4 es igual a la reserva en 4 si el interés fuera vencido. Si el interés es anticipado, la deuda pendiente en 4 es la reserva en 4 partido menos 1 menos el tanto efectivo de interés anticipado, que en este caso el tanto efectivo de interés anticipado es trimestral, porque mi préstamo funciona por trimestres. Nosotros sabemos que el término amortizativo de este préstamo es 45.768, sabemos hallar la reserva en 4. Sí, hombre, sería la suma de los términos amortizativos pendientes en 4, que son 8, ¿verdad? Es decir, la reserva en 4 sería 8 veces los términos amortizativos pendientes, que es 45.768
con 55. ¿Lo hacemos así? No, hombre, lo hacemos con el valor actual, ¿verdad? Nosotros lo que hacemos es ese 45.000 por 8, 45.000 por 8, ¿de acuerdo? Y lo que hacemos es hallar el valor actual de esta renta ¿con qué? Con un interés vencido. Yo no pongo el 1% trimestral porque es interés anticipado y descuento compuesto. Lo que pongo es, aplico la fórmula de valor actual, tengo que poner un interés efectivo vencido, el 0,010101, que es el equivalente al anticipado que me han dado. Bien, esto es 350.050,49. Deuda pendiente en 4, reserva en 4 partido por 1 menos el tanto efectivo de interés anticipado. Es decir, deuda pendiente en 4 es reserva en 4 partido por 1 menos el tanto efectivo de interés anticipado, ¿verdad? No tiene más misterio. La deuda pendiente en el trimestre 4, al final del primer año, es la reserva en 4 y partido por 1 menos el tanto efectivo de interés anticipado. En este caso sí que es 1 menos el 0,01, esto es 353.586. El apartado D, lo que me piden es que haya la cuarta cuota de amortización de capital. ¿Sí? Es decir, de este término amortizativo, desglose interés y amortización. ¿Formas de hacerlo? Pues bien, yo tengo la deuda pendiente en 4, ¿verdad? Que es 353.000. ¿Qué interés pago en 4? Es el interés correspondiente a todo el periodo que lo pago al principio del periodo. Pago interés sobre deuda pendiente en 4. ¿Y esto que le aplico? Un tanto efectivo de interés anticipado, este 0,01. La deuda pendiente en 4 la conocemos, es 353.586,35, que le aplico este 1%. Sí, es esto de aquí. ¿Sí? Ay, perdonad. Uy. Vale. Es esto de aquí. Pues bien, si hago este cálculo, lo que me da es 3.535,86. ¿Qué es la cuota de amortización de capital? Pues saldría como diferencia entre todo el término amortizativo, 45.000, y el interés, 3.535. 45.000 menos 3.500, 42.000. ¿Forma alternativa de hacerlo? Bien, yo en el préstamo alemán y veré en el leasing, cuando el interés se paga por anticipado, el último término amortizativo es muy fácil de desglosar. Este último término amortizativo, que sigue siendo 45.768, lo desgloso en interés. No hay interés, el interés del periodo se pagó al principio del periodo, todo es amortización de capital. ¿Yo puedo hallar la cuarta cuota de amortización de capital a partir de la que está en 12? Sí, descontándola. Desde 12 hasta 4. Multiplicándola por. ¿Cómo funciona este préstamo? ¿Cómo funcionan las cuotas de amortización de capital? Progresión geométrica, razón de variación, Q igual 1 más el efectivo, en este caso trimestral, equivalente al anticipado pactado, 1 más 0,01010101. Es decir, cogiendo estas 45.768 y multiplicándolas por 1 más 0,010101 y voy para atrás, elevo a menos, tengo la 12 y quiero la 4. 8. Sí. 45.768 por 1 más 0,010101 es 42.232. Bien. Pues aquí acaba la clase.
¿Qué es lo que nos queda por ver? Un préstamo. Yo durante esta semana os propondré 3 fechas para que votéis y vosotros mismos, lo pondré como una encuesta, votáis. Yo la semana que viene, si me diera un poco de tiempo, comentaría un poco cómo sería el parcial y en cualquier caso lo que os colocaré es un parcial de muestra. ¿Cómo será el parcial? Pues que no hay mucho que hacer. Habrá un ejercicio de préstamo francés como los que hemos visto, tipo que haya término amortizativo, deuda pendiente, desglosa una cuota de interés amortización. Habrá otro de préstamo alemán. ¿Sí? Habrá otro del préstamo americano con fondo de reconstrucción, que es el que veremos el jueves. Y habrá alguna pregunta de reserva y tampoco no hay mucho más. ¿De acuerdo? Respecto al formulario, ya sé que si miramos la teoría, lo que pasa es que la teoría vale punto, es decir, poco puntual la teoría. Aquí veo fórmulas de deuda pendiente, reserva. Cuando hemos hecho los ejercicios, ¿yo he utilizado alguna fórmula o yo lo que sé es qué es lo que es ese concepto y hay un valor actual de una renta? Yo lo que sé es cómo funciona eso y con las fórmulas de valor actual de rentas lo puedo hacer absolutamente todo. ¿De acuerdo? Pues aquí lo dejamos.